Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, son las 11 en punto, estamos aquí en Canal N, esto es Contacto. Y hoy día tenemos un programa en el que vamos a tratar de analizar qué está pasando en nuestro país, porque si bien todo tendría que llevarnos a creer que estamos en una primavera democrática y económica, la verdad es que parece que estamos viviendo en el país de las maravillas. ¿Por qué? El presidente le está hablando a San Pedro. El Congreso ha decidido volver a tratar de vacar al presidente. El presidente ha tratado de imponer algún tipo de presión sobre el Congreso y también sobre el vicepresidente, porque le ha pedido que haga una especie de voto público de lealtad como si fuese un caballero templario. Mientras pasa esto, el gabinete ejerce presión en contra del vicepresidente para que diga que si vacan al presidente va a renunciar y además todos estos problemas tendrían que derivar en el Tribunal Constitucional que anda como pollo sin cabeza. Mientras todo esto está sucediendo, el congresista Mulder ha presentado un proyecto de ley que se ha aprobado de manera expedita, que lo que hace es permite que un cambio en un reglamento altere el funcionamiento constitucional del país. ¿Por qué? Porque con un cambio en el reglamento está alterando la forma en cómo funcionaba nuestro sistema republicano de manera consuetudinaria, es decir, la costumbre ha sido otra, y además se está cambiando la Constitución a través de un reglamento, cosa que es estructuralmente inconstitucional. Y la verdad es que es harto común que aquí se defienda una institución u otra, dependiendo de cuál es el color político que quien defiende la postura sostiene. Pero la verdad es que el sistema republicano está basado en la idea de defender a las instituciones de manera que trasciendan a las personas y a los partidos. Y hoy nuestro sistema republicano está inundándose. El Tribunal Constitucional ha perdido por completo su esfera de acción, ha pasado lo mismo con el Congreso, lo mismo con la institución del vicepresidente, con la propia presidencia de la República, y la verdad es que nos hemos visto sin querer nuevamente imbuidos en una crisis que podría terminar Dios sabe dónde. Entonces, lo que vamos a hacer hoy para poder empezar a desmenuzar toda esta crisis es sentarnos a conversar con quienes saben, y nos acompaña Luis Táez, nos acompaña Ángel Delgado. En un ratito va a llegar Nicolás Lynch y vamos a conversar con ellos sobre todos estos temas. Y más adelante, para reírnos, llegan Franco Cabrera y Manuel Gold para hablar sobre una obra de teatro que ellos han montado que de repente nos van a ayudar a entrar con más calma al fin de semana. Así que nada, me voy a la mesa y nos ponemos a conversar de inmediato. No sé, Manuel, si me puedes acompañar con la cámara. Ya yo me he saludado con los invitados. Nicolás Lynch ya está en el estudio, ahorita va a poderse sentar a conversar con nosotros. Pero buenas noches a ambos, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias a ti. No, a ustedes las gracias. La verdad que, como decía hace un momento, la situación está kafkiana, ¿no? Viene una nueva moción de vacancia. ¿Creen ustedes que va a pasar? Adelante. Por favor. Bueno, esto ya es aritmética ahora, ¿no? Porque en realidad creo que de la moción pasada los elementos que se están, digamos, poniendo para justificar esta vacancia se han profundizado algunos, ha habido documentación sobre otros y quizás han salido 2 o 3 elementos adicionales. Y hoy en día, pues, el tema básico son los números. Ahí he estado leyendo o escuchando unas declaraciones de alguna gente que hablaba de que la moral es locura, que es si uno es loco o no es loco, que eso es lo moral. Entonces, y creo que esa es una perspectiva que se está planteando. Otra perspectiva tiene que ver también con qué cosa pasa si es que renuncia la pechada que le están haciendo al vicepresidente, ¿no? Vizcarra, ¿no? Además de Cheput, de Juan, que indudablemente parece que no aprende de su experiencia. ¿Por qué? Y lo digo yo porque yo sí aprendí de mi experiencia. Claro. Entonces, de que uno no debe confiar necesariamente en todo lo que le dicen, ¿no? Y aquí tenemos que, de un lado tienes que la Constitución señala claramente qué pasa en caso que el presidente sea vacado, tiene que asumir el primer vicepresidente, entonces decirle, mira, tú tienes que renunciar. Además, la renuncia tiene que aceptarla el Congreso, porque no es porque yo renuncio y me voy. No, el Congreso tiene que aceptarla. Y si no la acepta, pues mira, tiene que... Ahora, Ángel, le quiero pedir un favor. Vamos a entrar a este tema de cabeza y además quiero conversar con ustedes sobre la crisis que está aquejando nuestras instituciones, pero vamos a hacer un pequeñísimo corte para darle la oportunidad a Nicolás Lynch, que ya está aquí, de sentarse con nosotros. Así que hacemos un corte y regresamos de inmediato. Correcto, no se muevan ustedes.
Ahí arrancamos, 11:07 de la noche, ya está con nosotros ahora sí Nicolás Lynch, que ha tenido también la gentileza de acompañarnos. Y estábamos a punto de escuchar la posición de Ángel Delgado sobre el tema que había planteado Luis. Yo quería desarrollar un poco el análisis que ha hecho Lucho sobre la coyuntura y decir que si bien hay similitudes con lo que sucedió a fines del mes de diciembre del año pasado, también hay importantes diferencias. En primer lugar, hoy la coalición de fuerzas que está al frente es distinta. Partidos que sostuvieron a Pedro Pablo Kuczynski dando su voto para que gane hace 2 años y uno de ellos saliéndose del hemiciclo impidiendo la vacancia, hoy están a la cabeza de esta medida. 2, hay una figura que ha logrado aglutinar estos puntos de vista en una moción multipartidaria que es César Villanueva, que es un hombre templado, es una persona de centro, un demócrata, descentralista, ajeno a cualquier implicación, etiqueta de radical, de que esté buscando cosas subalternas. Por no es esa su tesitura, no es esa su... Y en tercer lugar, yo tengo la impresión que lo que aquí ha sucedido es que ahora, y eso se va a verificar cuando el señor Kuczynski declare ante la Comisión Lavajato, hay una abrumadoras evidencias de que se ha verificado efectivamente esta incompatibilidad de intereses, este conflicto de intereses, mediante el cual el señor Kuczynski actuaba sin ningún tipo de pudor en la esfera privada, hacía los contratos financieros, ¿no? Hacía el levantamiento y después como primer ministro, jefe de inversión, los aprobaba o firmaba los contratos. Eso hoy día está verificado. Y si el argumento de la defensa de Pablo Kuczynski en diciembre fue que había que darle curso al debido proceso, que había que tener más evidencias, que había que conocer más, yo tengo la impresión que de ese punto de vista, y eso se va a verificar en los próximos días, tenemos hoy día una maciza y contundente hechos que confirman esta actitud incorrecta de colusión, para decirlo en términos penales, del señor hoy presidente de la República, antes primer ministro, ministro de Economía. Entonces, creo que además, y si eso se le suma, un lado de calle que podría existir, que no existió en la coyuntura de fines de año, creo que tenemos un escenario distinto y por supuesto sí coincido con él de que este es el marco, este es el encuadre, pero finalmente van a ser los votos, con 1, 2, 3, 4, la aritmética, lo que va a definir la suerte del presidente de la República. Ahora, una cosa que es cierta es que una diferencia, por lo menos en la semántica, entre esta crisis y la que vivimos en el mes de diciembre, es que de repente la de diciembre llegó sin anuncio, ¿no? Exactamente. Fue curioso porque un día, por lo menos aquí en la sala de redacción, nos despertamos y estábamos en la puerta de una vacancia. Así es. Y no teníamos muy claro los plazos y el Perú nunca había enfrentado una experiencia dentro de cánones institucionales y democráticos, ¿no? Esa es la gran Los presidentes diferencia. vacados antes habían sido pues, en escenarios más violentos. Se sorprendió la opinión pública. Y no solamente, por supuesto, con la vacancia, sino con el indulto, ¿no? Fue un mes extraño, enrarecido. Ahora, Nicolás, ¿cómo considera usted que va a venir la semana que viene y esta sucesión de eventos tan extraños para nuestra política última, ¿no? Bueno, la situación se ha empeorado entre diciembre y marzo. Eso es indudable. En diciembre se podrían achacar diversos tipos de oportunismo a una u otra bancada política para vacar a Kuczynski, ¿no? Especialmente al fujimorismo de Keiko Fujimori, muy en relación con el tipo de presión que había hecho en el año y medio anterior al propio gobierno de Kuczynski. Desde el Congreso. Desde el Congreso, para ganar espacio político. Pero, como se ha dicho ya, la evidencia se ha amontonado en los últimos 2 meses. Y ya no solo son los elementos que se tenían en diciembre. Ahora hay varios más, de dentro del Perú y de fuera, desde las transferencias de dinero del Banco de Crédito hasta las declaraciones de los señores Soderg y Barata. Entonces, la situación del presidente se ha precarizado. No es, como dice la Premier, creo que hoy día, que se está queriendo sabotear la democracia. No, lo que sabotea la democracia es la corrupción. Y vemos a buena parte de nuestra clase política, incluido desafortunadamente el presidente de la República, que con cada hecho que se destapa se hunden más en esta corrupción. Entonces, en lo inmediato, la situación se ha deteriorado gravemente.
Y lo de fondo, que me parece que es importante ponerlo sobre la mesa, no es solo un asunto que está tocando al gobierno del presidente Kuczynski, está tocando, creo yo, más allá del gobierno, al régimen democrático, ¿no? Porque no se acusa de cuestiones que han pasado hoy día o en los últimos 6 meses o 2 años, no, se acusa de cuestiones que han pasado en los últimos 10, 12, 15 años. Lo que va del siglo, en realidad, ¿no? Entonces, y si vemos al gobierno anterior, al gobierno autoritario de Fujimori y Montesinos, podemos sumar casi 25 años, ¿no?, en que el país ha tenido un manejo político inmerso en la corrupción. Por eso digo, es este régimen político más allá de los gobiernos, porque hay un conjunto de personajes claves de la clase política inmersos, es este régimen, este tipo de organización política el que está secretando corrupción. Entonces, eso nos debe hacer pensar en que las correcciones no solo pueden ser de poner a uno y de sacar a otro, sino de estructura. Por supuesto, las correcciones deben llevarnos a pensar una renovación profunda de esta democracia. Quizás no para eliminar la corrupción, porque dicen que eso es imposible en el desarrollo de los países. Ojalá que no, pero eso nos dice la experiencia, pero por lo menos acotarla severamente, porque esto termina con cualquier república y termina con cualquier democracia. De acuerdo, justo antes de empezar este tema, yo decía que mi percepción era que varias de las instituciones republicanas, que trascienden, por supuesto, al señor Kuczynski o al Congreso y a quienes lo ocupan, que van más allá de las personas, están siendo asediadas por una crisis que, comparto yo la opinión, es axiomática, ¿no? Y vemos, pues yo encuentro, por lo menos, varios síntomas de esta depresión del sistema republicano en la actitud que tiene, por ejemplo, el presidente. Olvidémonos que es el señor Kuczynski, el presidente, cuando dice que quiere un voto de lealtad del señor vicepresidente. Yo me pregunto qué tipo de declaración quiere. El señor Vizcarra fue elegido con el señor Kuczynski, ¿no? Votaron la mayoría de los peruanos, yo no voté por esa fórmula. Y decía yo que me parece, y aquí creo que tenemos un debate pendiente, que esta ley que ha presentado el señor Mulder, que la tengo aquí yo, que de alguna manera llena un vacío legal de la Constitución, yo considero que atenta contra el propio sistema republicano porque está cambiando la manera en cómo ha funcionado la República sin un debate previo, ¿no? Se ha hecho con un reglamento. Pero ustedes me decían que no estaban de acuerdo con la posición, así que quizá primero lo primero, ¿no? Sí, vamos. ¿Qué es lo primero? Lo que estaba señalando sobre, bueno, yo no sé, ya había... Vamos al tema de la ley Mulder y ahí retomamos con el tema. Bueno, sobre el tema de la ley Mulder, yo creo que se está llenando, como tú decías, un vacío inexistente. Quien es el primero que hace este cambio fue distinto a lo que era el uso y costumbre, es el señor Kuczynski, porque vuelve a nombrar, a pesar de que se le retiró la confianza a todo el gabinete, ya que el señor Zavala llegó y dijo, yo protejo al ministro Saavedra, y al ministro Saavedra era, no, a la señora Martén, a la ministra Martén, yo lo protejo, y todo el gabinete, pido cuestión de confianza al gabinete, del gabinete. Entonces, lo normal era que cuando eso pasa, pues se va el gabinete, ¿no es cierto? Pero aquí lo que ha ocurrido es que 14 se quedaron. Se fue uno porque había renunciado, que era el ministro de Economía. Se fue Zavala porque era la cara visible, ¿no es cierto? Y otro que lo habían cambiado por no sé qué otra razón distinta a lo que tenía que ver. Entonces es como el Ejecutivo le dice al Congreso, tú me estás controlando. ¿Cómo? Mira cómo yo hago lo que quiero. ¿Te das cuenta? Y así no es. Entonces allá hay un tema importante. O sea, imagínate tú que hoy día lo agarran al ministro de Educación y le dicen, vamos a interpelar. Llega la señora Arauz y dice, cuestión de confianza. Oye, un momentito, es un ministro. No, cuestión de confianza al gabinete. Ya, segunda. O sea que nunca más el Congreso puede ejercer control político. No puede ser. Ese es el tema. Entonces, ahí hay un tema fundamental. Y en esto que los poderes tienen que tener de alguna manera pesos y contrapesos, no existe en este caso, al romper Kuczynski el tema del uso y costumbre de sacar a los ministros que han sido sancionados, ¿no es cierto?, para
poner para blindar a un ministro y por lo tanto impedir que el Congreso haga su control político para lo cual lo Mira, faculta yo la te voy a decir, Constitución. este es un debate que debió darse quizás en torno a cuando Zavala planteó la cuestión de confianza. Ahí aparecieron las diferencias y la misma dividió a los especialistas en el mundo constitucional. Yo creo que el tema es el siguiente. La cuestión de confianza es una institución que sirve para afirmar una política de Estado que el gobierno quiere ganar ahí, pero no puede ser manoseada, devaluada y usada para quítame esta paja. Porque, como bien dice Lucho, el Congreso de la República, la representación nacional, tiene la facultad, como una de sus principales funciones de control político, interpelar y censurar a los ministros. Y eso no puede ser bloqueado con una interpretación que cada vez que a cualquier ministro, por una cosa puntual que no tiene que ver con una política de Estado, sea cuestión de Estado y de esa manera entonces se bloquea y se amenace al Parlamento con disolverlo. La Constitución, la interpretación constitucional, la exégesis constitucional no permite llegar a una antinomia en el cual una institución fundamental como la interpelación y censura pueda ser reducida, neutralizada, bloqueada con la cuestión de confianza. Yo creo entonces que era menester señalar cuáles son en qué circunstancias la Constitución habla de crisis total de gabinete. No es por quítame esta paja, no es porque un ministro metió la pata y yo quiero probar. Porque si no, entonces sería muy fácil para el Ejecutivo poner una trampa, pone una cualquier cosa y entonces tiene las condiciones para poder deshacerse del Congreso de la República. Y por otro lado, el segundo aspecto es el siguiente. Si los ministros hacen una cuestión de confianza y renuncian porque no tienen la confianza del Parlamento, ¿qué hacen al día siguiente? Juramentando en sus propios cargos después. Ese es un contrasentido que la lógica no permite, pero que sin embargo algunos colegas constitucionalistas decían que porque no está escrito en la Constitución se puede hacer, como si esa fuera una interpretación válida. La Constitución es un texto pequeño de 200 artículos que no tiene un desarrollo reglamentario, pero se interpreta a la luz de la razón, de la ponderación de intereses y sobre todo salvando institutos para que puedan funcionar. Esta lógica de que si yo renuncio porque no tengo la confianza y al día siguiente estoy jurando como ministro y no pasa nada, es una burla, es sacarle la vuelta en forma grosera a lo que dice la Constitución. Señor Lynch, ¿usted qué piensa? Yo pienso que es una discusión importante, ¿no? Y tiene que desarrollarse estos artículos constitucionales sobre la cuestión de confianza, pero creo que es una discusión de otro momento. Sí. Es una discusión, sí, de acuerdo. Es una discusión del momento Anterior, en que se censuró al gabinete anterior. La discusión hoy es si hay incapacidad moral y si el Congreso debe o no debe vacar al presidente. Yo creo que hay incapacidad moral y que ojalá que el Congreso tenga los votos para vacar al presidente. Ese es mi punto de vista. Y ojalá el señor Vizcarra tenga los pantalones para asumir la presidencia de la República. Así es. Ese es el segundo punto. Ese es el comportamiento republicano y democrático que el país espera. Institucional, ¿no? Es muy interesante que salga el señor Cheputo, que salga el propio presidente y que le insinúen a Vizcarra una declaración de lealtad. Eso suena ya ese feo, parecía un caballero, como si fuera un caballero templario, ¿no? Por favor, estamos en un orden, se supone, democrático republicano. El señor tiene que regirse por los votos y por la Constitución, no por supuestas aspiraciones o juramentos de lealtad. O sea, lo que toca, creo, es asumir su responsabilidad al Congreso. Yo creo que la evidencia se ha realmente amontonado contra el presidente de la República y que el juicio político que el Parlamento ojalá lleve adelante concluya en una vacancia y permita que el señor Vizcarra asuma la presidencia. En mi concepto, creo que esto debe de hacerse para ir a una reforma constitucional profunda de las instituciones. Estamos con una oportunidad para hacerlo. Y además, pienso yo que la lealtad del señor Vizcarra en todo caso es para con sus electores, ¿no? Porque cuando se le pide que
jure lealtad al presidente. No, yo no la entiendo bien primera es con la Constitución con la Constitución, que política del país. es una manifestación de la Que voluntad no es, electoral. Que no es que tenga que hacer, De o sea, acuerdo. es su obligación. Es su obligación y ha asumido un mandato. Pero por supuesto que sí, yo me mira, quiero Su permitir, obligación y su responsabilidad democrática. frente al país. Yo me quiero permitir un segundo para plantear el argumento por el cual yo considero que aquí hay una vulneración que en realidad no es tan discordante con lo que ustedes han planteado, pero aquí va. La cuestión es la siguiente. La figura de la confianza, el gabinete de la censura existe en la historia constitucional en el Perú desde 1867. Y además está recogido en Con la la ley de Constitución. ministros, creo, Sí, ¿no? exactamente, en el gobierno de Castilla. Y luego está en la Constitución del 20, en la Constitución del 33, en la del 79 y en la del 93. Pero hay una cuestión que cuando habla usted de exégesis se hace fundamental, que es que cuando institucionalmente se incluye a la cuestión de confianza en la historia constitucional del país, habían 6 ministerios. Y claro, la evolución de la República ha llevado a que haya una proliferación en las carteras y que haya un poder ejecutivo mucho más nutrido. Entonces, efectivamente hay un vacío legal, porque uno lee el artículo de la Constitución en donde se habla sobre la vacancia y no queda claro. Entonces, frente a este vacío hay que interpretar e integrar. Y el debate queda abierto. Yo no digo que el punto que yo sostengo sea necesariamente válido. Hay que seguir discutiendo. Pero lo que ha dicho el señor Rincha a mí me Es- parece fundamental. yo ¿Por qué? también. Porque lo que estamos haciendo en este momento es, entre gallos y medianoche, aprobar una reforma que tiene impacto constitucional con un reglamento que ni siquiera se ha discutido en el Pleno. Entonces, yo no digo que no se deba debatir, De acuerdo. pero creo que el espacio para debatirlo era el Pleno del Congreso y con las cámaras de la opinión pública puestas ahí, ¿no? Y además hay una cosa, ya bastante tenemos con la vacancia y lo que significa el juicio político para sumar entrar con este, un tema que va a enrarecer y que va a dar la imagen que el Congreso ya quiere copar, otra vez le va a dar Me argumentos parece a que quienes es fastidian. Sí, un sí. accidente en la coyuntura, ¿no? El tema de ¿Necesario? fondo, yo pienso que ahora se hubiera podido obviar, pero en fin, ya está sobre la mesa. Tampoco es que sea una cosa extraña al momento, pero creo que pertenece A otro orden. sí, A otro momento a político. 2 meses antes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? El juicio político y la vacancia. El debate es, ¿existe incapacidad moral con lo que sabemos los peruanos en este momento? ¿Ha el presidente en las oportunidades que ha tenido, porque ha tenido varias oportunidades, aclarado las cosas? Yo no sé qué dirán Sí. los amigos, pero de lo que yo he podido escucharlo en la televisión, Pareciera que no, ¿no? no, al contrario, ha confundido más las cosas. Ahora, y no ha aclarado nada. Todavía Entonces no la han situación explicado es el grave. tema de los $300.000. De acuerdo. No los han explicado todavía. Por ejemplo, ¿no? Han dicho Y que siendo va ese bien el último de los asunto. temas, ¿no? Porque ha quedado Ya, pendiente claro, de esos First son- Capital y Westfield y... Eso es Y un el asunto tema del adicional. banco de crédito, muchos acuerdo. hablan Ahora, de la mira. ruta del dinero. Bueno, parte de la ruta del dinero Está ahí es, plantada, ¿no? es el banco de crédito. ¿Qué cosas ha dicho el señor presidente sobre eso? Aquí, Sí, por favor. Nicolás, tú has hablado de un tema fundamental del juicio político, el impeachment en el mundo anglosajón. Es una figura que no puede ser vulnerada y es fundamental para la democracia. Es una especie de antejuicio al proceso jurisdiccional, porque si el señor Kuczynski es culpable, va a ser juzgado en el Poder Judicial, investigado por los fiscales y con pena que le puede privar de la libertad. El Parlamento no tiene esa función. El Parlamento es un juicio y su máximo es la destitución. Y la inhabilitación en todo Punto, caso, ¿no? ¿te das cuenta? Y eso lo hace cuando hay un conjunto de elementos que permiten llegar a una cierta convicción razonable de que efectivamente se ha convertido un agravio de la Constitución, una contra un flagrante, y en este caso le estamos llamando incapacidad moral permanente. Ahora, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que esto no puede ser desnaturalizado con el falso argumento de que tiene que acreditarse todo Y el un debido proceso, proceso, lo que se ha dicho. porque eso se hace en sede jurisdiccional. De Y, acuerdo. y la sanción será la cárcel. Aquí lo único que el Es la presidente permanencia en deja el de cargo. ser, así es. Ahora, para poder entrar al tema, que yo también considero que es el de fondo, que es el de la posible vacancia del presidente, quería yo plantear un argumento de entrada al debate de la vacancia. Y es que cuando decimos que el presidente hoy día está pues presionando al Congreso con esta idea de repente pues pedir al vicepresidente que renuncie y además amenazar de manera soterrada con una cuestión de confianza, y el Parlamento más bien responde con la vacancia, y hay esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, finalmente el árbitro tendría que ser el Tribunal Constitucional, que también está metido en la colada, porque también hay pues una puesta en duda de bastantes elementos que hoy tendrían que dar legitimidad al tribunal. Ahí sí yo tengo una duda. sí. Bueno. Yo creo que de lo que se trata, repito, es del juicio político Exactamente. al y presidente. de la posible vacancia. Allí no hay arbitraje del Tribunal De Constitucional. acuerdo, ahí no pasa por el TC. ¿Por dónde? Ni por la puerta Mira. ni por la ventana. El criterio de los legisladores
es lo que va a primar acá. Y si los legisladores no tienen el coraje de dar un paso adelante, yo creo que el Perú se los va a exigir desde la calle, ¿no? Y ya hubo una movilización importante en la vuelta del año. Yo creo que podría volver a calentarse en la calle para exigirle a los legisladores, ¿no?, que asuman su responsabilidad. Acordémonos lo que pasó el año 2000, cuando el propio Parlamento fujimorista tuvo que aceptar la renuncia de Fujimori, ¿no? Y destituir a su presidenta y elegir a Valentín Paniagua, que fue primero vicepresidente del Congreso y por eso llegó a presidente interino, ¿no? Mira. O sea, la movilización puede conseguir cosas más allá de las eventuales, mira, yo quiero mayorías si en me el Parlamento. permites, yo quiero hacer énfasis en un asunto que tú has dicho, me dice fundamental, inclusive por pedagogía. No podemos confundir las instituciones. La política no se puede reducir al derecho ni a las decisiones jurisdiccionales. La política democrática se resuelve democráticamente, deliberando y por mayorías y minorías. Y si eso se lo quiere dejar de lado y toda decisión política va a terminar ante jueces, estamos haciendo que el sistema de gobierno sea el gobierno de los jueces, que eso fue ya en su tiempo refutado y da lugar a tiranías espantosas. Repito, ¿hay un espacio para lo jurisdiccional? Por supuesto que sí. Y hay un espacio para los juicios políticos, para el debate político, que se resuelve deliberando frente a la opinión pública y se define con los votos, mayorías y minorías. Ahora, eso debe quedar absolutamente claro, porque si no, entonces confundimos las cosas adrede, se nos hace un sancochado y no terminamos de entender y nos confundimos. Ahora, para escuchar la opinión de Luis Táiz, yo quería plantear por qué es que considero que el Tribunal Constitucional puede jugar un rol importante. Y es que ahora que se está diciendo que se va a poder interpretar la Constitución de esta manera y que por lo tanto el presidente no tendría la posibilidad de hacer cuestión de confianza y por lo tanto habría una tensión nuevamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que tendría que pasar en términos regulares es que, pues, si esta ley se considera inconstitucional, vaya al tribunal y el tribunal determine si es que esta ley que ha presentado el señor Mulder funciona o no funciona de acuerdo con la interpretación. Pero eso es distinto a la vacancia. No, claro, pero el problema es que esta figura podría terminar usándose antes de que el TC pueda hablar. Porque si la vacancia viene la semana que viene, como todo parece indicar que va a ser, de repente la señora Arauz podría hacer cuestión de confianza antes de la vacancia. Y ahí, ¿quién nos va a decir quién tiene la razón? Pero ¿cuál es la confianza? ¿Cuestión de confianza sobre qué? Sobre alguna política de Estado, sobre su permanencia sobre una política de Estado. Bueno, si yo fuera Congreso... Sobre la vacancia, hacer cuestión de Estado sobre la vacancia sería una cosa sería un caos, completamente. No, pero te das cuenta tú, ese no es el razonamiento jurisdiccional, ese es sofisma, eso se llama sofisma. Mira, tú, a las razones que tú has puesto muy bien, entonces la señora Arauz te saca la vuelta porque dice, yo hago cuestión de confianza de todo lo que tú has dicho. ¿Qué me importa las masas? ¿Qué me importa el país? ¿Qué me importa la crisis? ¿Qué me importan las evidencias del delito de colusión? Yo planteo cuestión de confianza y con eso bloqueo. ¿Sería lícito eso? Es un absurdo. Es un absurdo. Ahora, yo quería volver a escuchar la opinión de Luis Táiz, que lo hemos cortado entre todos en las 2 veces anteriores. Y vamos a entrar ya de lleno al asunto. ¿Cree usted que esta vacancia que viene va a consagrar esta aritmética necesaria para poder lograrse? Bueno, quisiera empezar por un punto que me parece que se deslizó y que creo que es importante tener en cuenta. O sea, se está hablando mucho de que se le está recortando al presidente la capacidad de defenderse, de cerrar el Congreso. No es verdad, tú la tienes ahí la ley, son 2 igual, no se ha cambiado eso en absoluto. Lo que se ha hecho es interpretar cómo se juntan las 2, ¿no? Sobre que si esto va para atrás, eso es... Yo creo que no, ese es un punto la ley no tiene efecto retroactivo. Eso es un punto más y no tiene un efecto retroactivo. O sea que ahí sigue una cosa adelante. Ahí es posible que haya un cambio y probablemente el Tribunal Constitucional sí ahí tenga que decir algo. Pero yendo sobre el tema, el otro punto que creo que es importante señalar, se está hablando que para defender a la democracia hay que dejarlo a Kuczynski. Yo eso no entiendo. Eso es monárquico, ¿no? Eso, exactamente. ¿Te das cuenta? Y dicho por gente insospechada. O sea, ¿te das cuenta? Que Kuczynski no es la democracia, precisamente está en la situación que está porque no está cumpliendo con la democracia, que es transparencia, calidad, no está gobernando, este país no tiene liderazgo. ¿Quién está manejando este país? Nadie. Ahora, una cosa que ha quedado pues en percepción puesta sobre la mesa, y que de hecho lo han dicho los 3, así que quería desarrollar el tema,
es que parte de la presión que el presidente está ejerciendo de manera tácita en contra del señor Vizcarra es para que no renuncie hasta que, si es que él es vacado o él le deja el cargo, renuncie con él, ¿no? Y hay esta presión pues para que el señor Vizcarra... Que les funcionó en la primera. De acuerdo, porque dijeron los dos vicepresidentes que pero se mira, iban no con el hubo señor solamente, se presentaron y hasta ahí me parece legítimo que el presidente y el vicepresidente defiendan al jefe de Estado. Pero lo que es inaceptable, es insolente y es antidemocrático es pedirle al señor Vizcarra, que ha sido elegido con la misma legitimidad que el señor Kuczynski. Ahora, pero no lo ha hecho de manera explícita. Y la misma votación. Y la misma votación. Cheput lo ha planteado. Y yo creo que eso me parece, repito, antidemocrático e insolente, porque el señor responde a un electorado, responde a una institucionalidad. Sí. Por alguna razón, el cargo de vicepresidente está consagrado en la Constitución y eso no se puede manejar para las correlaciones políticas de corto plazo. Yo creo que nadie ha planteado que no siga adelante el camino constitucional. A quien tenemos en primer lugar es al señor Vizcarra. ¿A quién nos vamos a referir entonces? ¿No? Hay que apelar a que siga adelante el camino constitucional, porque esa es la manera de retomar algo que la corrupción pierde absolutamente en la política, que es la soberanía popular. ¿Cómo regresamos a la soberanía popular? ¿Cómo regresamos a darle a esa voluntad el poder que es el pueblo soberano? Siguiendo el camino constitucional, ¿no? Si por X y Y razones sucediera la vacancia y el señor Vizcarra no asumiera, bueno, el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y si esto causa una crisis que los partidarios del presidente Kuczynski no tienen el coraje de afrontar, vayamos al pueblo soberano, a nuevas elecciones. O sea, no podemos continuar con un régimen político chantajeado por la democracia. Decir que vacar a Kuczynski le hace daño a la estabilidad del país es darle la razón a la corrupción. Lo que le hace daño a la estabilidad del país es la coima, es el robo, es el descaro de lo que estamos cansados los peruanos. No al revés. Entonces no se puede poner las cosas de cabeza. Los partidarios del presidente Kuczynski y el propio presidente insinúan poner o querer poner las cosas de cabeza. No podemos permitirlo los demócratas. De acuerdo. De ninguna manera. Me parece una posición tajante que quiero regresar a conversar con los tres, pero les voy a pedir un favor. Tenemos que pagar publicidad, hacemos un corte y regresamos para seguir hablando de esto rápido. Corte. Bienvenidos de vuelta. Aquí en el corte hablamos de un tema que es interesante discutir. Y es que la percepción de la ciudadanía, que se refleja en encuestas, pero que no hay que tener una encuesta, basta con abrir la puerta, es que se tienen que ir todos, que el sistema está podrido y efectivamente que estamos todos hartos de que nos roben y que todo el mundo nos ha robado. ¿Cómo podemos hacer para defender no al señor Kuczynski, ni al Congreso, ni al gobierno, ni mucho menos? ¿Cómo hacemos para en esta situación de asedio y de enrarecimiento de la gente, para defender a la democracia, a las instituciones republicanas? Porque es muy fácil aquí confundir a la persona con la institución, con el partido, con la figura republicana. Entonces tenemos que encontrar una manera de encauzar el debate en el que podamos hacer los juicios políticos que correspondan sobre quien corresponda, sin vulnerar la propia estructura. Pero ¿por dónde empezamos? Porque la gente está, que como dice el señor Rincha en su momento, la calle está a punto de explotar, ¿no? Mira, yo tengo una idea. Yo creo que la forma de resolver una crisis es respetando escrupulosamente lo que dice la propia Constitución. O sea, en momentos de crisis, aferrarnos a los principios y de ahí no movernos. Como una balsa salvadora en un océano tempestuoso, ahí yo creo que podemos tener. Mira tú, por alguna razón la Constitución ha definido la figura del vicepresidente. 2, yo quiero decir, en la tradición constitucional del Perú no siempre ha habido vicepresidentes. Y por eso cuando se provocaba una vacancia, una salida, una muerte, entraba el presidente del Congreso, el primer ministro. En alguna crisis política, en la época que leía, el arzobispo de Lima llegó a ocupar por unas horas la jefatura. Así fue la historia. ¿Te das cuenta? Que por eso es que se ha puesto instituciones. Además, yo creo que el hecho que se pudiera dar una sucesión en los términos, claro, en los términos constitucionales, revelaría, por el contrario, la fortaleza del sistema para salir de la crisis. Mira tú, vayamos a Estados Unidos.
Al final de la Guerra Mundial, con lo que significaba ese momento crítico, se muere Roosevelt. Harry Truman asume, toma decisiones fundamentales como lanzar la bomba atómica, terminar la guerra con Japón y firma los tratados de posguerra. Harry Truman estuvo a la altura de un predecesor inmensurable como Franklin Delano Roosevelt, y eso entonces demuestra la institución. Podemos decir lo mismo de Johnson en relación a Kennedy, y así sucesivamente. En otros países, si me permite, los vicepresidentes no generan ingobernación, sino al contrario, fortalecen la continuidad del sistema de y en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Roosevelt y el caso de Lyndon Johnson después del asesinato de Kennedy en el 63 son casos recientes, pero en los Estados Unidos se asesinó también a Lincoln, a Garfield y a un tercero, y después cuando murió Wilson, a Johnson. Y siempre ha funcionado el sistema de sucesión constitucional. Ahora, grandes vicepresidentes. Por todos, y además Johnson va a la reelección y gana, ¿no? Le gana a Nixon. Ahora, el tema está en qué hacemos para que esto funcione aquí, porque yo estoy de acuerdo que lo que hay que hacer es aferrarnos con la Constitución. El problema está en que la Constitución también está en juego, porque el oficialismo dice que hay un golpe de Estado, que está vulnerando la Constitución con la vacancia. La oposición dice que hay que pasar una modificación al reglamento que permite interpretar la Constitución. Entonces, está justamente en juego la interpretación de la Constitución. Y eso es el tema de fondo, ¿no? Yo no creo que la solución está en estos movimientos en las alturas, ni tampoco en la mejor interpretación de la Constitución. Yo creo que las fuerzas en el Congreso, si bien han sumado una cantidad de firmas importante para presentar esta moción de vacancia, 30 creo, y atisban la posibilidad de una mayoría calificada, no está segura todavía. Y por más que el gobierno esté prácticamente muerto, nadie se va sin que lo voten. Y yo no sé si la fuerza del Congreso es suficiente para aprobar esta vacancia. Yo creo que si no hay un recalentamiento de la calle, del movimiento social, de los partidos democráticos, que salgan a exigir una lucha a fondo contra la corrupción por la vía de un recambio de la presidencia de la República, no va a haber vacancia. No tiene, repito, solución en la correlación de fuerzas parlamentarias. Yo veo que ahí en la correlación de fuerzas, fácilmente, quien controla del Poder Ejecutivo, que es el señor Kuczynski, tiene los recursos suficientes para armar y rearmar correlaciones de fuerza. 157.000 millones. Así es. Esa es la realidad, y además esa ha sido la realidad de nuestra historia republicana desde el Poder Ejecutivo. Yo creo que hay necesidad de que se caliente la calle. Si no se recalienta la calle y desarrolla una alianza con su representación parlamentaria, va a ser muy difícil que se produzca un recambio democrático y constitucional, como creo que el país se merece. Y reclama, ¿no? Ahora, señor Pérez, sí, por favor. Yo, lo que él llama el reclamo en la calle, yo estaba pensando en Estados Unidos, ¿qué ocurriría? Que los electores le escribirían a sus congresistas a y le sus dijeran, tienes que votar a favor cartas de inmediato. Inmediatamente. Y entonces los congresistas no serían elegidos si no lo hacen. En el Perú no ha estado organizado de esa manera. A pesar, y tú ves las encuestas, hay hasta 80%, algunos que dicen que hasta 80% de conformidad con que haya una vacancia. Pero hubo marcha de 4 suyos y tuvieron que sacar a Marta Hilder. Eso es importante, claro. No fueron cartas, pero fue el pueblo en la calle. La caída de Fujimori solo se explica en ese contexto. La caída de Fujimori se explica en el contexto del movimiento social de la calle. Sí, por favor, si no hubiera sucedido. Ahora, yo espero que no tengamos que llegar a eso. Y lo digo porque lo siguiente. Porque en el fondo aquí hay una crisis de valores, aquí hay una crisis moral que nos involucra a todos. No es que son unos cuantos, no es que son solo los políticos o los empresarios, porque los empresarios están metidos en este paseo también, los constructores, las asociaciones y un montón de periodistas que han mirado por otro lado también. Periodistas, jueces, etcétera. O sea, el sistema ha sido vulnerado transversalmente. Entonces aquí hay una quiebra de valores en la sociedad. Entonces mi punto es que en esta situación creo que hay que empezar por algo. Y para mí, si se cambia el presidente, viene uno nuevo que además tiene una tarea importantísima por delante. La primera
es resguardar su independencia frente a algún poder del Congreso. ¿Me explico? Porque si viene a hacer, ¿cómo se llama? Titiritero. No el titiritero, sino el títere. La titiritera sería en este caso, ¿no? Entonces estaría mal. Por lo tanto, tiene que venir, o sea, tiene que hacer un planteamiento de cómo nos saca de este hoyo. Y yo ahí sí creo, ¿no es cierto?, que ahí hay que organizar a la sociedad civil organizada, ¿no es verdad? Entonces, para que de alguna manera participe en este mensaje a los líderes del momento, que hay que hacer los cambios necesarios, no solamente a nivel de la ley o al nivel de los, ¿cómo se llama?, de posturas, sino al nivel de lo que somos los peruanos. Estamos a 4 años, del bicentenario, y esto es lo que somos ahora, los peruanos. Les planteo, esto es lo que somos los peruanos. Estamos ya encima del bicentenario, pero les planteo una duda que conversaba ayer con mis invitados y que creo que ustedes pueden ayudarme a resolver. Lo que ha pasado es que la corrupción ha infestado nuestro Estado en los últimos 25 años, como decíamos, o es que la hemos descubierto. Porque claro, desde los Vladivideos, que pues el video nos ha permitido ver la miasma en el zinc, y luego ahora con las transferencias por internet y todo hemos podido conocer un montón de información que evidencia la pobredumbre. No, pero lo que pregunto es, ¿la hemos descubierto? No. ¿Siempre estuvo ahí? Ha estado, pero ha escalado a condiciones mórbidas que ha enfermado el conjunto de la sociedad. Nosotros podemos recordar etapas famosas en la historia. El gobierno de Chinique, el de la consolidación de la deuda de la guerra, fue un gobierno corrupto y terminó justamente con el alzamiento de Castilla, ¿no? O el contrato Dreyfus. Claro, ha habido momentos graves ahí, ¿no? Pero yo creo que ahora se ha sofisticado, ahora se ha generalizado. En la época anterior estuvo vinculada al autoritarismo, a la dictadura, y la dictadura efectivamente son los regímenes donde justamente el preterir, el olvidar a la población, a los controles, a la prensa independiente, alienta la corrupción. Pero esta es una que se ha dado en un régimen democrático. Régimen democrático además interesante porque ha logrado una continuidad gubernamental. Y se ha enquistado. Y se ha hecho además con un discurso hasta popular y hasta izquierdista en algunos casos. Les pido a Nicolás y a Luis unas palabras finales para ir cerrando el tema, que tengo que ir con mis siguientes invitados que hemos volado conversando. Por favor. Sí, yo creo que la labor de un próximo presidente no es solo terminar este gobierno. Muchos dicen, ¿quién va a terminar el gobierno? O dejemos terminar el gobierno a Kuczynski. No es un problema de terminar este gobierno, ¿no? Esas urgencias nos impiden ver las cuestiones de fondo. Lo urgente posar a lo importante. Por favor, la labor de un presidente en estos momentos, o en este caso ya producida la vacancia de un próximo presidente, es iniciar un proceso profundo de reforma constitucional para que esta situación no se vuelva a repetir. Hemos tenido una sucesión de gobiernos democráticos luego de la dictadura de Fujimori y Montesinos, sí, pero han sido gobiernos democráticos en buena medida frustrados en sus objetivos. La continuidad frente a lo que ha sucedido en la historia anterior de la República ha sido importante, pero la consecución de objetivos ha sido muy débil. Pobre, ¿no? Pobre, y eso está atrás de que hoy explote ese escándalo de corrupción. Porque en una democracia fuerte, en una república fuerte, no sucede lo que estamos viendo. El control de poderes pues hubiera extirpado este problema. Hubiera impedido esta situación, por supuesto. Por ello estamos ante el reto de abrir, creo yo, un proceso de discusión constitucional profundo, de debate constitucional profundo. Sí, yo creo estoy totalmente de acuerdo contigo, que no es el final, sino es el inicio. Tiene que ser el inicio de la curación. Este nuevo gobierno tiene que ser un gobierno de curación nacional, ¿no? Pero aparte de eso hay que hacer cosas. La gente tiene que comer mejor. La gente tiene que tener mejor salud. No hay un diluvio. La educación tiene que hacerse. Los del norte no pueden seguir viviendo en carpas o en casas de cartón, etc. O sea, hay varias cosas que hay que hacer también, aparte de esta tarea fundamental. Mira, yo solamente quería decir, que creo que deberíamos abrir un momento constituyente
para arreglar los problemas de fondo y ver hasta qué medida nuestros problemas tienen una raíz en la propia estructura y diseño del propio Estado. Y eso le da legitimidad al propio sistema. Eso hay que hacerlo con calma, no digo, pero yo creo que sí es válido discutir eso. De acuerdo, yo les agradezco a los tres muchísimo por haber venido.